Queridos hermanos, buenas noches. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a meditar en ella en esta noche, como hacemos cada jueves, para después tener un tiempo dedicado a la oración. Ya sabemos que es un culto virtual, como lo estamos haciendo últimamente los jueves. Es un culto virtual, pero tenemos que, hermanos, tener la misma reverencia, la misma actitud que si estuviéramos presencialmente unidos y reunidos en la iglesia, porque el Señor está en medio de nosotros. El invitado principal, que es el Señor, está en medio de nosotros porque así lo dice en su palabra. Y Dios no miente. Jesús nunca dijo una mentira y Él está en medio de nosotros espiritualmente. Así que vamos a comentar en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y el apóstol Pablo le estaba hablando en esta carta y en estos versículos que vamos a leer cómo estaba pasando esas vicisitudes por causa del Señor Jesucristo. Y la pregunta que me surge primero, ninguno de nosotros, o a lo mejor sí, pero ninguno de nosotros o de nuestro ámbito de amistades ha estado nunca preso físicamente por causa de Jesucristo. Algunos que nos precedieron sí que lo estuvieron en las cárceles por causa de Jesús, por causa del Evangelio. Y Pablo, al hacerlo, aquí no está mostrando una actitud de resignación o una actitud de decaimiento, de derrota, sino que está diciendo que va a seguir adelante. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, va a seguir adelante. Y dice estas palabras en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12. Unas palabras rotundas. Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fijaros, hoy en día algunos traducen yo sé en quién he creído y otros dicen yo sé a quién he creído. Bueno, creer en alguien o creer a alguien en algún aspecto no es lo mismo, pero según lo dice aquí la carta sí lo dice, sí es lo mismo. Porque yo he buscado el original griego y entonces en quién o a quién se traducía exactamente igual. Si yo creo en alguien, no es que crea en su existencia, no es que crea que esa persona realmente vive en tal sitio, sino que cuando la palabra habla de creer en, está hablando de algo más profundo, está hablando de algo que es creer en lo que esa persona significa y en lo que esa persona representa. Si nosotros decimos nosotros creemos en Jesús y lógicamente como consecuencia de eso creemos a Jesús. Bueno, pues dicho esta pequeña aclaración, en la primera línea de la vida cristiana tenemos que tener claro estos versículos que dice, porque yo sé a quién he creído o en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es algo absolutamente esencial estar en la línea de la vida cristiana y saber que es Jesús el que tiene la llave de nuestra fe. Dice Pablo, sé en quién he creído, lo tengo bien claro y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Otra palabra que me ha llamado la atención, mi depósito significa aquí todo lo que Él ha depositado en mí, toda esa fe que me ha dado, todos esos dones que me ha dado a mí por su gracia, simplemente. Pero también significa, estoy seguro que Él guardará mi depósito, es decir, mi depósito también va a guardar la fe que yo he puesto en Él. También en el original dice mi depósito en confianza de, he depositado algo, he depositado mi vida, he depositado mis acciones, he depositado mi ministerio en alguien. Pues Él dice, estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito, tanto de las cosas que Él me ha dado a mí, como dones, como sabiduría, como salud, hasta las cosas que yo también he puesto en el depósito ese de mi vida, de mi ministerio, de mis acciones, de mis relaciones. Todo eso podría agruparse en esta palabra. ¿En qué contexto ocurre esto? Mirad, Timoteo era el anciano o el pastor de una iglesia en la ciudad de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, porque en ese momento no se sabe que hubiera otras iglesias, en la iglesia de Éfeso. Y
Y Éfeso era un nudo de idolatría. Allí estaba el templo a Diana. Allí había un gran negocio en tema de estatuillas, de medallas, de todo recuerdo religioso. Había pues cultos idolátricos, por supuesto, a la diosa Diana, y en donde también se hacían pues toda clase de orgías sexuales, de borracheras, de todo lo que implica siempre la idolatría. Esto en España lo sabemos bien, que cuando una fiesta idolátrica se produce, siempre alrededor de ella hay borracheras, excesos, pues infidelidades, orgías, todo esto que sabemos que ocurre en las grandes manifestaciones religiosas donde hay un ídolo por medio. Pues en ese contexto, ahí está trabajando Timoteo. Y Pablo quiere animar a este que es su hijo en la fe para que hiciera la obra del Señor sin temor, que hiciera la obra del Señor como tiene que hacerla. Y ahora vamos a ver algunas recomendaciones que Pablo les da a Timoteo, ya como el anciano, como una persona con una experiencia, a un joven que se hace cargo de una iglesia, que tiene la responsabilidad de llevar una iglesia adelante, que no es poca. Y primero le dice en el capítulo 1, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences. A veces el problema es el avergonzarse de testificar del Señor Jesucristo y preferir callar y pasar de largo. No te avergüences de dar testimonio. Porque el testimonio de Jesús, dice Apocalipsis, es el espíritu de la profecía. Pablo lo dice claramente, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero hay veces, hermanos, que nos avergonzamos del Evangelio. No de una manera a lo mejor explícita, pero sí de una forma implícita, que decir, bueno, yo me callo y no digo nada. Siempre que tengas ocasión, siempre que la situación lo reclame, tienes que estar ahí y dar testimonio de Jesús. Y principalmente es saber aquellas cosas que tenemos que defender de la fe que nos ha sido dada de los apóstoles, contender por ellas sanamente, como dice la palabra. Pero también como el otro día se decía, no te preocupes, y lo decía Miguel, no te preocupes si no sabes lo que vas a decir, el Señor te dará palabras, el Espíritu te dará palabras. Esto no quita, por supuesto, que conozcamos la palabra y que sepamos dar testimonio de nuestra fe. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante porque al ministrar la palabra tenemos que rechazar cualquier tentación de meternos en filosofía, de meternos en lucubraciones mentales que conducen a callejones sin salida, sino a predicar la palabra y ceñirnos al mensaje de la cruz, que es el poder de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. En segundo lugar, Pablo le está diciendo a Timoteo, ten disposición a participar en las aflicciones que predicar el Evangelio implica, según el poder de Dios. Nunca tenemos que olvidar que como creyentes vamos a tener aflicción. Si no hoy, mañana. Y si no mañana, el otro día. Y si no aquí en España, en otro lugar. Y si no en otro lugar, en otro lugar. Siempre el creyente va a tener luchas. Y dice Pablo, nunca olvidemos, como dice en la carta a Filemón, que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Así que esto se nos da como una concesión, se nos da como un regalo que también, cuando sufrimos por causa de Cristo, tenemos que pensar que estamos dentro de los planes de Dios para sus pueblos, para sus creyentes. El obrero del Señor, el predicador de la palabra, la persona implicada, la persona comprometida con la iglesia, siempre va a tener aflicciones y siempre va a haber lágrimas. Siempre va a haber lágrimas, no olvidemos esto. Pero sabemos, como dice el final de todas las cosas, cuando nos dice en el Salmo 126, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Pablo también quiere confirmar a Timoteo algo que es esencial en la fe. Dios nos salvó.
Eso es indiscutible. Según su propósito y la gracia suya que nos fue dada en Cristo Jesús. Capítulo 1, versículo 9. No podemos comprar nuestra salvación. Nuestra salvación es un puro regalo del Señor. Y sabéis que a veces pensamos que esa gracia se produce solamente o se produce en la cruz, en el momento de la cruz. Pero si analizamos la palabra de Dios, esta salvación ya estaba preparada antes de los tiempos de los siglos de los siglos. O sea, ya estaba preparada desde la eternidad. Desde la eternidad. No comenzó en la cruz. La cruz fue el punto álgido, donde se consumó lo que ya venía de atrás de siglos y siglos y siglos de la eternidad. Algo que para nuestra mente no es posible entender. Pero Cristo fue destinado como el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y el propósito de Dios se manifestó con la aparición en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo, que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Pablo le ha recomendado estas cosas a Timoteo, le está diciendo lo que se va a encontrar, lo que va a ver, lo que va a tener, con lo que va a tener que lidiar. Y después de estas recomendaciones, Pablo llega a este versículo crucial que es el que vamos a analizar hoy. Yo sé a quién he creído, yo sé en quién he creído. Y estaba hablando como alguien que ya ha terminado o está a punto de terminar un curso, que recomienda a los nuevos estudiantes, no, vosotros seguid adelante, que yo sé, yo tengo bien claro en quién he creído. Y eso nos está diciendo a nosotros, porque nosotros siempre seremos aprendices en la fe. Y Pablo ya estaba terminando la carrera y como veterano, como anciano nos dice, yo sé en quién he creído, yo tengo mi certificado en quién he creído o a quién he creído. Son algunos de los consejos que nos va a dar ahora Pablo para demostrarnos que él sabe claramente en quién ha creído. Primero, Pablo sabía quién había creído, y esto todos lo sabemos, cuando fue derribado del caballo que iba a Damasco persiguiendo a los cristianos. Y lo derribó. Y él vio la gloria de Dios allí. Y eso fue un encuentro personal con Jesús. Y eso fue lo que luego le valió para ser también considerado apóstol, porque había tenido una experiencia personal con Jesús en el sentido físico para él, espiritual para Jesús, pero él tuvo ese encuentro con Jesús y habló con Jesús en ese momento. Él le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Y para qué me has llamado? ¿Quién eres? ¿Y para qué me has derribado del caballo? Esta es la pregunta que nosotros todos tenemos que hacernos. ¿Quién eres, Señor? ¿Y por qué me has llamado a mí? ¿Y por qué, entre tantos, me has llamado a mí? Recordar nuestra conversión es vital para afianzar nuestra fe. Cómo éramos antes de convertirnos y cómo somos después de haber conocido al Señor. Esto es vital para afianzar nuestra fe. Y decir como Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé a quién he creído. ¿Cómo no va a creer teniendo aquel incidente con el caballo cuando cayó al suelo, quedó ciego prácticamente y tiene esas palabras con el Señor cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tú dirías, hombre, si yo hubiera tenido una conversión como la de Pablo, no tendría duda ninguna. Pero tú sabes, lo mismo que yo, que el Señor nos ha demostrado infinidad de veces que Él está ahí y que nos ha llamado con un propósito y que nos ha llamado con una intención y que quiere algo de nosotros. ¿Para qué me has llamado? Señor, ¿para qué me has llamado a mí? ¿Para qué me has llamado a mis hermanos de la iglesia de Betania o de cualquier otra iglesia donde se predica tu palabra? En segundo lugar, Pablo sabía a quién había creído, porque tenía un historial larguísimo de situaciones difíciles de las que el Señor le había sacado. Le dice a Timoteo, tribulaciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 11.
De todas me ha sacado el Señor. No me ha dejado en ninguna hasta que llega el momento ya, que es su voluntad de llevarme con Él, y ya pues permite el martirio de Pablo, tanto como Pedro y como otros discípulos, pero cuando el Señor lo permite, no cuando las tribulaciones quieren. Tribulaciones que he sufrido y todas me han librado del Señor. Por ejemplo, él fue apedreado por una multitud en Listra. Luego fue arrastrado fuera de una ciudad y ya le dieron hasta por muerto. Pero los discípulos le rodearon y revivió. Y luego al día siguiente tuvo fuerzas para caminar hasta Derbe y continuar predicando el Evangelio, como nos dice en Hechos 14, 19, 20. También cuando iba a Roma para comparecer ante César, tuvo una terrible tormenta en el mar. Ya lo hemos explicado esto en alguna ocasión. Una terrible tormenta en el mar, y él pudo decir a los del barco: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y el Señor le dijo entonces: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No sé si has estado alguna vez en un naufragio, pero tiene que ser algo terrible, tiene que ser algo que ves la muerte ya enfrente de ti. Y Pablo también salió de esta. Y llegó a su destino final, y predicó, y estuvo en la isla de Malta, y finalmente llegó a Roma, y fue predicando por el camino, y fue visitando en los puertos que le permitían, visitando a creyentes, para fortalecer nuestra fe. Hermanos, tenemos que tener buena memoria. Tenemos que tener un registro de todas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros a lo largo de nuestro peregrinaje. Dice David, cuando se da cuenta de todas las situaciones de las que el Señor le ha sacado, dice David en el Salmo 103, versículos 1 y 2, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En tercer lugar, Pablo sabía en quién había creído porque había experimentado del Señor cómo suplía sus necesidades. Él lo dice claramente: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En estos aspectos, a veces aspectos económicos, aspectos financieros, donde no nos llega la paga, donde no nos llega a cubrir el fruto de nuestro trabajo las necesidades importantes que hay hoy en día, dice que sé cómo estar en la humildad, cómo estar en la escasez y sé cómo estar en la abundancia. Y en este contexto, no en otro, en este contexto es cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque estaba hablando de la subsistencia, de sobrevivir, los recursos necesarios para sobrevivir. Y Él ha dicho que no nos desamparará ni nos dejará. Así que con el Señor Él había aprendido a vivir cuando tenía y cuando no tenía. Es decir, que esto me demuestra claramente que Él en los momentos de necesidad sabía que el Señor no llegaba a abandonarnos. Que el Señor siempre proveía, fuera mucho o fuera poco, según las necesidades del momento. Pablo también sabía una cosa que experimentó en sus propias carnes. Pablo sabía en quién había creído a través de estar siempre el Señor a su lado, cuando todos le abandonaban. Dice, cuando da testimonio a Timoteo como joven pastor, le dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Es un sentimiento difícil, cuando ves que las personas en las que tienes confianza, cuando ves las personas en las que deberían defenderte, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas.
así fui librado de la boca del león. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 16 y 17. Y ese sentimiento de sentirse solo, pero saber que Dios estaba allí a su lado. Que todos me desampararon. Todos, no dice, bueno, se quedó conmigo este o aquel. Todos me desampararon. Cuando nos sintamos lejos de aquellas personas que tenían que estar a nuestro lado y no están, cuando nos sintamos un poco dejados por aquellas personas que a veces sin motivo nos dan la espalda, o que no quieren saber simplemente nada de nosotros, o que no les interesa la comunión contigo o conmigo o con el otro, cuando te encuentres en ese estado, cuando te encuentres en esa situación, dice, Él estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. Y se entiende que el Señor fue como el abogado de Pablo y Él fue el que lo defendió también en este aspecto. Lo libró de los malvados que lo acusaban. Nosotros también contamos con esa labor importante del Rey de Justicia para defendernos de las injusticias. Cuando todos lo dejaron, cuando todos se fueron, Pablo sintió la presencia del Señor al lado. ¿Cómo no va a decir Pablo, yo sé en quién he creído? Todos hemos experimentado situaciones de este tipo. Personas que te han fallado, personas que a la hora de estar ahí no están o no han estado. Personas que las amas y personas que no sabemos el motivo, en algunos casos, por qué actúan de la manera que actúan. Tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. A Abraham le parecía todo una nube de humo cuando recibió las promesas. Todo parecía en su contra para recibir las promesas del Señor, pero se fortaleció en la fe, dice Pablo, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y Abraham sí que veía el panorama oscuro, que ya un anciano sin descendencia, y Dios le da promesa, y dice, pero ¿esto qué sentido tiene? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, porque estaba convencido de que las promesas del Señor Jesucristo, las promesas que Dios le había dado, en el tiempo de Abraham, se iban a cumplir. Y a nosotros las promesas que nos ha dado el Señor Jesucristo se cumplen una por una al pie de la letra, porque Él es el sí y el amén. Todo lo que hemos depositado en Él, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra economía, todo lo que hemos depositado en Él, Él lo va a preservar hasta que llegue el día. Todo lo que hemos puesto en Él en confianza, Él no nos va a defraudar. Y nos librará de toda obra mala y nos preservará para su reino celestial. Segunda Timoteo 4:18. Hasta el fin de nuestra carrera, hasta el fin de este recorrido en la vida que tenemos que hacer los cristianos, siempre tendremos que decir, yo sé en quién he creído. Dudas puede haber. Todos hemos estado sometidos alguna vez a la duda. Dudas puede haber. Pero cuando tú analizas todas estas cosas que el Señor ha hecho a lo largo de tu vida, al final puedes decir, mira, yo sé en quién he creído. No me he equivocado. Hermanos, ¿estamos seguros en quién hemos creído? ¿O a quién hemos creído? Porque muchas veces parece que estamos titubeando en las cosas del Señor. Dejamos de hacer cosas que teníamos que hacer para el Señor. No predicamos, no leemos la Escritura, no oramos. No oramos. Si realmente estamos seguros y convencidos en quién hemos creído, tenemos que demostrarlo con nuestra fidelidad. Porque Él es poderoso para ayudarnos. Él preservará nuestro depósito. Hermanos, creo que aprendemos cosas de la vida de Pablo en esta noche.
Que el Señor nos bendiga. Amén.